El Señor les bendiga, mis amados hermanos. Estamos aquí nuevamente en esta tarde de estudio bíblico. Y este estudio hoy lo estamos dedicando por el mes del pastor, ¿verdad? A todos los pastores, y vamos a hablar acerca de los pastores. Así que mis amados hermanos, si quieren comentar y poner ahí un comentario para el pastor, pueden ponerlo ahí para que él pueda leer sus comentarios, sus gratitudes que ustedes tienen hacia ellos, y su agradecimiento, sus testimonios, y pues bendígalos, ¿verdad? En esta hora, por este mes del pastor. El Señor bendiga a nuestros pastores, el pastor Alexis y la pastora Vicky Villanea. Hoy está en esta tarde con nosotros nuestra hermana Irene. Bendiciones, hermanos. Gloria sea al Señor. Entonces vamos a dar lectura en esta hora al Salmo 23, hablando del pastor de pastores. Gloria sea al Señor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Vamos a hacer una oración. Padre, te alabamos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar en esta tarde, Señor, para bendecir tu nombre, Señor. Para bendecir, Señor, aquel que hizo los cielos y la tierra, Señor. Aleluya, Padre, te alabamos, te bendecimos, Señor, y te damos gracias, Señor, por tu presencia en este lugar, por tu presencia en cada casa, en cada hogar, Padre. En tus manos, Señor, ponemos a nuestros hermanos, Señor. Te rogamos, Señor, que tú, oh Dios, manifiestes tu poder, Señor, en medio de ellos, Señor. Te rogamos, Padre, que recibas toda la gloria, Señor, como el pastor de pastores, Señor. En esta hora, Señor, te rogamos, Señor, que tú, oh Dios, nos guíes, Señor. Que tú, Dios, cuides de nosotros, Señor. Que tú, Dios, traiga restauración, sanidad, Señor, en medio de las familias, en medio de aquellos que están oyendo, Señor, este mensaje. Padre, te rogamos, Señor, que tú vengas, Señor, y tomes el control, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Bueno, pues estamos aquí celebrando los pastores. A todos los pastores. Hay bastantes pastores, ¿verdad?, que conocemos, y aquellos que no conocemos, pues que el Señor los bendiga, ¿verdad? Ahí está ya conectado nuestro hermano Juan Torres. El Señor lo bendiga, hermano pastor. Dios le bendiga. Elvia, Dios te bendiga. Y siga mandando mensajes, mande mensajes al pastor. No pierda la oportunidad de darles una llamada y decirles: pastor, feliz día del pastor, feliz día del mes del pastor, ¿verdad? Y felicitarlo y agradecerle por todo lo que han estado haciendo. Gloria sea al Señor. Amén. Vamos a entrar en el tema en esta tarde y vamos a hablar acerca del pastor, ¿verdad? Para un pastor. Vamos a hablar consejos para un pastor. ¿Quiénes son pastores? Bueno, pues todos aquellos, ¿verdad?, que están al frente de una iglesia y que han sido llamados, ¿verdad?, por el Señor para tomar este ministerio, igual que los diferentes ministerios, como los evangelistas, maestros, diáconos, obispos, ¿verdad? Todos han sido llamados, tienen un llamado de parte de Dios, y se sabe en el corazón el llamado que Dios le ha dado. Así que, bueno, el Señor te ha llamado para este cargo. Tienes una gran, pero gran responsabilidad de parte de Dios, ¿verdad? Dice que ellos son los que han de dar cuentas, ¿verdad?, por cada uno de nosotros. Así que tienen una gran carga delante de Dios por cada uno de nosotros. Bendiciones, hermanos. Mire, ahora que estuvimos estudiando este tema, ¿verdad?, de los pastores, estuve viendo el significado, realmente el valor que tienen los pastores y toda la responsabilidad que tienen ellos. Es algo increíble que Dios les puso en sus manos a ellos para que diera cuentas por todos de nosotros. Y aparte, el amor que les tiene que tener ellos en su corazón para que nos dé a nosotros, que nos cuiden, nos protejan, que nos aconsejen. Es un
es algo tan hermoso ser un pastor, pero realmente un pastor. No que nada más hagamos las cosas que pueden convenirles o algo que nada más ellos quieren tener, sino que sigan ese reglamento que Dios puso, ¿verdad? Y vamos a empezar con el tema de 2 de Timoteo 2:1, donde dice: esfuérzate en la gracia. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Dice, esfuérzate. Estas fueron importantes palabras de aliento. Pablo sabía que Timoteo necesitaría fortaleza y resistencia para cumplir el llamado que Dios le dio. Y yo, en mi opinión, veo que en el caminar como pastores, ellos también necesitan del apoyo de uno, como miembros de la iglesia, para que ellos tengan el respaldo de cada miembro, de cada uno de nosotros, y principalmente que es el de Dios. Y que recuerden que uno tiene que esforzarse, que ellos tienen que esforzarse y ser valientes a pesar de las situaciones que estén pasando, a pesar de las trabas donde no se abren puertas, que ellos tienen que ser siempre agarrados de las manos de Dios. Que en el caminar de ellos siempre está Dios agarrado de ellos y abriéndoles puertas donde no se las cierran. Dios les abre puertas por otros lados y les muestra cada día el camino que ellos tienen que tomar. Esfuérzate. Dios siempre está ahí para darles a ellos fuerza. Cuando ellos se cansan, cuando ellos ya no pueden más, ahí está Dios siempre. Ahí está, como diciéndoles: hijitos míos, aquí estoy, agárrense de mí, no se suelten, yo los tengo en mis manos, ¿verdad? Esa es mi forma de que yo lo veo, ¿verdad? Y luego dice, Él nos trae su fuerza mientras la buscamos y dependemos de Él, en vez de en nuestras propias fuerzas, que viene siendo que ellos siempre están buscando las de Dios y no la de un humano, la de ellos como persona, como carne. Siempre tienen que buscar primero de Dios para que Él les dé de su sabiduría, de su poder, de comprender y poner en práctica sus promesas, de que Él siempre estará con ellos en lo que estén pasando. Siempre Él está a su lado. Amén. Fuerza en la gracia es esencial para una vida cristiana sólida. La gracia. Cuando reciben la gracia de Dios, es lo más hermoso que les puede pasar, porque es un regalo divino que tienen que cuidar, alimentar siempre, y que cuando pasen por la prueba tengan conciencia y tengan fuerza y conciencia de que Él siempre estará ahí con ellos, siempre. No hay nada que pueda hacernos tan fuertes como decir: yo soy hijo de Dios en Cristo Jesús y tengo el amor y el favor de Dios a pesar de que no lo merezco. Es la fuerza que viene por la gracia. Cuando uno tiene la seguridad, la fe de decir: yo soy hijo de Dios en Cristo, es uno de los significados de que vamos a seguir los pasos de Dios. Pasemos lo que pasemos y tendremos confianza y fuerza que Él nos va a dar siempre. Amén, gloria a Dios. Entonces, mi hermano, aquí el apóstol Pablo, ¿verdad?, está hablando a Timoteo como un hijo, ¿verdad? Dice: tú pues, hijo mío. Timoteo era un joven, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que es un joven? Pues el mismo apóstol Pablo le dijo que nadie tenga en poco tu juventud, sino ese ejemplo en palabra, ¿verdad? Entonces aquí está hablando a este Timoteo, que él había puesto como anciano en la iglesia, y le dice: esfuérzate en la gracia, ¿verdad? Ya la hermana habló de todo lo que es esfuérzate,
esfuérzate. Él da fuerzas al cansado, el Señor, ¿verdad? En Isaías, si leemos Isaías 40, 29, dice así, Isaías 40, 29, dice así, y Él da fuerzas al cansado. ¿Quién? El Señor. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan, se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La importancia de un joven y de un pastor, ¿verdad? Que el Pablo nos hace un llamado a esforzarnos, ¿verdad? En la gracia que es en Cristo Jesús. La importancia de esforzarnos, de no quedarnos allí estancados, sino tomar fuerza en el Señor, tomar nuevas fuerzas en el Señor. Y sabemos que tenemos nuevas fuerzas en Cristo Jesús, ¿verdad? Él nos dará nuevas fuerzas, tendremos fuerzas como las águilas, ¿verdad? Correremos y no nos cansaremos, caminaremos y no nos fatigaremos. Entonces, mi hermano, así como Pablo está haciendo el llamado a Timoteo, nos lo está haciendo a cada uno de nosotros, a cada uno de los pastores. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La gracia tiene un significado teológico más simple. Se define como la ayuda divina y el regalo inmerecido de Dios. Entonces tenemos que esforzarnos en la ayuda divina. Nuestro socorro no viene del hombre, nuestro socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Entonces debemos esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús. Una gracia inmerecida, esforzarnos en ella. Esta gracia viene de Cristo Jesús. Gloria sea al Señor. El segundo versículo que tenemos ahí es lo que has oído de mí, ¿verdad? Pablo está hablando a Timoteo y le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Estamos leyendo segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos, leemos el 1, estamos leyendo el 2, y entonces Pablo le está hablando, lo que has oído de mí, lo que había oído el joven Timoteo de Pablo, ¿verdad? Me imagino aquel joven Timoteo escuchando muchos de los estudios bíblicos que daba el apóstol Pablo, escuchando al apóstol Pablo en todo ese discipulado que él le dio a Timoteo antes de ponerlo, ¿verdad?, en este lugar como anciano de la iglesia, ¿verdad?, y tomar este lugar de pastor en esta iglesia. Miramos aquí que el apóstol Pablo le hace un recordatorio y le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, ¿verdad?, que sean idóneos para enseñar también a otros. Puede ser que Pablo le recordara a Timoteo de un mensaje especial que haya él dado el día en que él fue nombrado como pastor, ¿verdad?, que por imposición de las manos del presbiterio, y haya sido puesto en aquel lugar como pastor, y le dice, porque le dice que había muchos testigos, ¿verdad?, de este sermón. Entonces le dice que lo que has oído de mí ante muchos testigos, dice, esto encarga a hombres fieles. Lo que has recibido de mí, lo que has escuchado de mí, mi enseñanza, te encargo que esto lo encargues, lo transmitas, ¿verdad?, a hombres fieles. Dios le dio un ministerio a Timoteo, no para que él guardase para sí todo lo que había recibido. Igual cada uno de los pastores hoy en día, Dios les ha dado un ministerio, les ha dado esa palabra, no para que la guarden para sí mismos, sino para transmitirla y hacer nuevos discípulos, nuevos obreros para la iglesia, ¿verdad? No son para nosotros, son para el servicio del Señor. No estoy hablando de la iglesia material, sino de la iglesia espiritual, la que ha sido lavada y comprada con la sangre del Cordero, no por una denominación, sino para la iglesia de Jesucristo. Entonces, cada pastor tiene que hacer pasar este mensaje a hombres fieles, a hombres que estén, me imagino Pablo cuando fue a camino a Damasco, ¿verdad? Él tuvo ese encuentro con el Señor. Se recuperó de ese encuentro con el Señor, recibió otra vez la vista porque había quedado ciego, pero él no fue al instante a predicar. Él no fue al instante a predicar.
Fueron más de 14, 15 años de que Pablo, para poder empezar su ministerio, ¿verdad? Hoy podemos mirar pastores que hoy personas que hoy se convierten y mañana ya quieren ser pastores, ¿verdad? Ya quieren ser maestros, ya quieren ser líderes en la iglesia, cuando primero tienen que tener un crecimiento espiritual. Dice, esto encarga a hombres fieles, ¿verdad? Esta palabra, esta enseñanza debe ser transmitida a personas fieles a Cristo, ¿verdad? No fieles a algunas cosas, sino fieles a Cristo, ¿verdad? Porque hoy la fidelidad se toma en diferentes aspectos, ¿verdad? Pero la fidelidad es a nuestro Señor Jesucristo. Usted puede ser fiel a los hombres aquí en la tierra, pero al que tiene que ser fiel es al Señor Jesucristo, porque cuando usted sea fiel a Cristo, usted va a ser fiel en todo lugar. ¿Tienen? La labor de entrenar líderes es simplemente una parte de la descripción del trabajo del pastor. No solo debe entrenar líderes cuando la necesidad de un líder es evidente, ni tampoco debe entrenar líderes solamente para las necesidades, como dijo el hermano, de su congregación. Él debe entrenar líderes para el reino de Dios en general. Amén. Amén. Entonces tenemos que, como pastores, ¿verdad? Tenemos que entrenar líderes que tomen ese liderazgo, no porque lo necesitemos en la iglesia, ni porque hay una necesidad en la iglesia, sino que entrenar líderes para el reino de Dios, para su reino, ¿verdad? Ese es el llamado especialmente para cada uno de los pastores. Gloria sea al Señor. Hombres que sean fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros, que sean idóneos para enseñar a otros. Esta labor de entrenar líderes es tan importante que no podía limitarse a Timoteo solamente. Aquellos a quienes había entrenado, también se les debía dejar la labor de enseñar también a otros. Estas personas fieles tienen que tener también la misma labor de enseñar a otros. Es una cadenita que va, ¿verdad? Alguien me enseñó a mí, yo tengo que enseñar a otro, y ese otro tiene que enseñar a otro, ¿verdad? Ese es el discipulado en la iglesia de Jesucristo. El discipulado en liderazgo en la iglesia de Jesucristo. Si estamos fallando en eso, tenemos que tener mucho cuidado. Seguimos con los siguientes versículos 3 y 4. Dice, tú pues, hablándole a Timoteo, dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Está hablando de la militancia. Ninguno que milita, ¿verdad? Ninguno que fue tomado como soldado del Army, ¿verdad? No, ninguno que milita, está hablando, ese ninguno es cualquiera, ¿verdad? Ninguno que milita, puede ser usted, puede ser yo, puede ser la hermana Irene, ¿verdad? Ninguno que milita se enreda ¿en qué? En los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El no enredarnos en los negocios de la vida tiene un fin, y el fin es agradar a Jesucristo, aquel que nos ha tomado por soldados, ¿verdad? Entonces dice, tú pues, esta no era una sugerencia de Pablo, ¿verdad? No es si quieres, no es una sugerencia. Pablo está hablando a Timoteo con una orden, lleva un sentido, ¿verdad?, de orden, de requisito. Esto es un requisito, esto es una orden. Había algo en Timoteo que tenía que hacer, y Pablo le diría lo que tenía que hacer ahora. Lo que tenía que hacer ahora, tú pues sufre penalidades. Sufre penalidades como buen soldado. Debía tomar la actitud de un soldado que se enfrenta a penalidades. Un soldado que está listo. Un soldado cuando va a la guerra, que va a Irak, que va a Afganistán, que va a las diferentes partes del mundo cuando hay guerra, ¿verdad? Él va listo y va preparado y sabe que va a una guerra y se tiene que preparar. Se imagina que se vaya sin fusil, sin el uniforme.
que en vez de botas se lleve guaraches. No, tiene que ir bien preparado, ¿verdad? Y está hablando de que un soldado que está, un buen soldado de Jesucristo, está hablando de un buen soldado de Jesucristo, se va a enredar en los negocios de la vida, en los negocios de este mundo. Ningún verdadero soldado, cuanto menos ningún buen soldado, renunció simplemente porque llegó alguna penalidad. Ningún buen soldado va a renunciar porque llega una penalidad. Aún no hemos combatido hasta la sangre, ¿verdad? Un buen soldado está siempre firme, llueve, truene y relampaguee, él está firme, porque él no está sirviendo a la carne ni al ojo, sino que está sirviendo al Señor Jesucristo, el cual nos ha tomado como soldados para servir en su ejército. Entonces, como buen soldado, como buen pastor, como buen siervo de Dios, ¿verdad?, sufre penalidades. Y un buen pastor no va a salir corriendo a la primera, no, se va a enfrentar y va a tener una estrategia para llevar adelante el ministerio que Dios le ha dado, para llevar adelante la iglesia que Dios ha puesto en sus manos y llevar cada uno de los miembros a la victoria en Cristo Jesús. ¿Quiere decir algo, hermano? Bueno, uno de los temas que también aquí dice, nunca sueñe con la delicadeza, no piense en encontrar a Dios en los jardines. Y sí, es cierto, muchas veces pensamos que todo va a ir muy bonito y todo. No, tendremos que pasar por pruebas, tenemos que pasar por dificultades, tenemos que pasar por espinas, pero siempre está Él ahí dándonos la fuerza y tenemos que pasar por eso para ser esos buenos soldados, como dijo el hermano. Amén. Ahora, si alguno quiere venir en pos de mí, dice el Señor Jesucristo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. ¿Verdad? Como buenos pastores, si queremos ir en pos del Señor Jesucristo, tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguir a Cristo. Gloria sea al Señor. Él es nuestra visión, Él es nuestra meta. Hay hombres que solo son soldados y nada más, ¿verdad? Solo necesitan de tentación suficiente y rápidamente se vuelven cobardes, inútiles, inservibles y despreciables. Pero es porque solamente llevan el título, pero no el llamado, ¿verdad? Y los que hemos recibido el llamado, vamos a soportar tempestades, pruebas, tormentas, luchas y todo lo que venga, ¿verdad? Porque sabemos a quién hemos servido, a quién servimos, perdón. Ninguno que milita, ¿verdad?, se enreda en los negocios de la vida. Timoteo debe tomar la actitud de un soldado que involuntariamente se desenreda de las cosas civiles, ¿verdad? Se ha quitado de las cosas civiles. Un soldado tiene que renunciar a muchas cosas. Algunas de ellas son cosas malas, ¿verdad?, como el orgullo, la independencia, la voluntad propia. El orgullo porque tiene que aprender a recibir órdenes. El orgullo porque tiene que aprender a recibir opiniones de otras personas, ¿verdad? Y se imagina que llegue otra persona con otra opinión y se haga el soldado corriendo porque no le gustó la opinión que recibió. Entonces tenemos que aprender a quitar el orgullo de nuestra vida, la independencia, ¿verdad? Ahora ya no somos independientes, no, ahora dependemos de Cristo. Entonces el soldado tiene que quitar el orgullo, la independencia y su voluntad propia. Algunos de ellos son cosas buenas, ¿verdad? Muchas veces tenemos nuestro hogar, nuestra familia, sin embargo, ¿verdad?, tenemos que poner en primer lugar a nuestro Dios. En segundo lugar, nuestra familia, nuestro hogar, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Si algunas de ellas son cosas buenas, ¿verdad?, como las que acabamos de decir, pero no quiere decir que se va a ir usted y dejar a su familia como han hecho muchos. No, está hablando de que el primer lugar lo tiene Dios, y cuando Dios tiene el primer lugar, su familia va a vivir en gozo y en alegría, ¿verdad? Va a respetar su familia, va a respetar su hogar, va a bendecir a su familia nunca le va a faltar nada. ¿Por qué? Porque usted depende de Dios.
Un soldado no está dispuesto a renunciar. Si un soldado no está dispuesto a renunciar a estas cosas, no es realmente un soldado. No es realmente un soldado. Está jugando a ser soldadito en el ejército de Dios. Si como siervos no estamos dispuestos a dejar todo esto, ¿verdad? Estamos jugando a ser pastores. Estamos jugando a ser pastores. Tenemos que empezar a dejar nuestro orgullo, nuestra independencia, nuestra voluntad propia, ¿verdad? Y empezar a servir a Cristo con todo nuestro corazón. Al fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El fin de todo esto, de negarnos a las cosas de los civiles, a las cosas de este mundo, es para que agrademos al Señor, el cual nos ha llamado con un llamamiento santo. Si Timoteo no sufrió las penalidades y no renuncia a las cosas que lo enredan en los negocios de la vida, no estaría agradando a su comandante. ¿Verdad? Nuestro comandante, ¿quién es? Es Jesucristo. Pastores, ¿quién es nuestro comandante? Jesucristo, gloria sea al Señor. Él es nuestro comandante y como tal le debemos obediencia total. No a medias, no a 3/4, es obediencia total a Él. Gloria sea al Señor. ¿Tiene algo que decir, hermano? Nomás ya lo dijiste, será de Jesucristo, es el comandante del ejército de los cielos. Amén, gloria sea al Señor. Él es nuestro comandante, así que hermanos, marchemos en pos de nuestro comandante, ¿verdad? Como lo hicieran los apóstoles, como lo hicieran la iglesia en el principio, y que fue un tiempo de victoria y de triunfo. Y la iglesia tiene que permanecer igual. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Gloria sea al Señor. Vamos a ir al versículo 5. ¿Lo quiere leer usted, hermano? Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y también, primero habló del militar, fíjese, y dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Estamos hablando de los atletas. ¿Cuántos conocen atletas? A lo mejor usted es atleta, hermano pastor, ¿verdad? Le gusta el fútbol, le gusta el básquetbol, ¿verdad? No va a agarrar a patadas el balón de básquetbol para encestarlo en la canasta. No, tiene reglas, ¿verdad? No van a entrar, los atletas no van a un torneo tomados ni drogados, porque rápidamente los censuran y los bajan y los castigan. ¿Por qué? Porque van en influencia, ¿verdad? De drogas y de alcohol y de todo lo que vaya a traer ahí. Entonces, el atleta, ¿verdad? Dice, también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente, ¿verdad? Aún hemos podido ver cómo hay personas que les han quitado sus medallas de oro cuando descubren que tienen sustancias en su cuerpo, ¿verdad? Reciben la medalla, pero van y se la quitan y es más vergüenza, ¿verdad? Es un pesar en el alma, en el corazón, ¿verdad? Por eso, mi hermano, tenemos que luchar legítimamente para poder obtener la corona de la victoria en Cristo Jesús. Gloria sea al Señor. Pablo a menudo se basa en el mundo de los atletas para ilustrar la vida cristiana, mencionando pistas, obstáculos, mencionando boxeo y lucha, ¿verdad? Pablo mencionó varios tipos de atletismo, ¿verdad? Y nos habla que no es coronado, sino lucha legítimamente. El punto es claro, mi hermano. Un atleta no puede modificar ni inventar reglas a su antojo. Debe competir legítimamente si quiere recibir la corona. Pero usted no está en el ministerio para modificar reglas, ni para quitar reglas, ni poner reglas. Los pastores estamos para obedecer la palabra de Dios y ponerla en práctica. Es nuestra regla de atletismo en la iglesia y en el ministerio. ¿Quiere decir algo, hermano? Pues el labrador es de lo mismo, ¿verdad? El labrador, al decirle a Timoteo que tenga la actitud de un labrador, Pablo hace énfasis en el hecho de que los labradores trabajan primero. De la misma forma, todos los que sirven al Señor deben trabajar duro. Así como dicen también el hermano que dijo de los atletas, ellos también tienen que entrenar duro,
para poder llegar a ese final, a esa competencia, ganar esa corona. Así también nosotros tenemos que ser así. Tenemos que estudiar, orar, buscar de Dios. ¿Para qué? Para poder llegar a la meta que es Dios. Amén. Amén, así es. Dice ese versículo, dice, el labrador para participar de los frutos, ¿qué debe hacer? Debe trabajar primero, ¿verdad? Cada uno de los pastores, de los evangelistas, de los misioneros, para poder ver los frutos, ¿verdad? Tiene que trabajar primero. Dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Uno pasa y mueve la tierra, otro pasa y siembra la semilla, otro pasa y la riega, pero el crecimiento lo da el Señor. Pero todo tiene un trabajo, todo tiene un esfuerzo, y Dios no tiene lugar para ministros flojos, ¿verdad? Si usted no trabaja duro y deja el ministerio, si usted solo trabaja duro, si está en el centro de la atención, entonces deje que Dios cambie su corazón, ¿verdad? Es tiempo de trabajar duro, es tiempo de esforzarnos por el ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos. Pablo no fue solamente llamado ni solamente bendecido, no fue solamente ungido. Pablo también trabajó duro, y su ministerio hubiera sido mucho menor de lo que fuese si no hubiese trabajado duro. Y podemos ver un hombre que llenó de evangelio todo aquel lugar y dejó un sinfín de iglesias, y nos ha dejado como 13 cartas, ¿verdad? De las cuales podemos gozar ahora, de las cuales estamos leyendo ahorita una a Timoteo, ¿verdad? Un hombre esforzado que trabajó duro, y que si no tenía sustento de parte de la iglesia se ponía a hacer tiendas, ¿verdad? Para vender. Entonces podemos que él podía trabajar con sus manos, y él podía trabajar en el ministerio. Gloria sea al Señor. Un hombre de ejemplo y de esfuerzo, ¿verdad? Para cada uno de nosotros, ¿verdad? Como ministros del Señor. Para participar de los frutos, ¿verdad? Cuando Timoteo tenía alimento espiritual para dar a la congregación, debía comer el primero. Si no, él no estaba haciendo alimento. Si él no estaba siendo alimentado de la palabra de Dios, no podía realmente alimentar a otros, ¿verdad? Es necesario que nos alimentemos primero de la palabra de Dios, para que nosotros podamos, ¿verdad?, alimentar a otros en cada sermón, en cada predicación, ¿verdad? En cada estudio, ¿verdad? Tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios, y así alimentar a otras personas de lo que hay de nosotros, ¿verdad? Lo que de gracia recibimos, de gracia hay que darlo, ¿verdad? Y de lo que habla nuestra boca, está lleno nuestro corazón. Gloria sea al Señor. Si está lleno de la palabra de Dios, vamos a hablar palabra de Dios. Si está lleno de chisme, vamos a hablar puro chisme, ¿verdad? Por eso llenémonos de la palabra de Dios, alimentémonos con la palabra de Dios, hermanos pastores, para poder dar, ¿verdad?, al pueblo palabra de Dios. Gloria sea al Señor. Este es uno de los temas que se me hizo muy interesante y muy importante, porque dice que primero tienen que alimentarse ustedes, ¿verdad?, para después llevar el alimento a nosotros. Y tienen que primero recibirlo uno, ponerlo en nuestra vida, para poder dar la predicación o el consejo a los demás. Que siempre tenemos que ponerlo primero en uno. No mirar, oh, este es para este. No, sino primero recibirlo uno y tomarlo uno, para poder dar buen consejo o buena enseñanza a los demás. Y eso es lo que se me hizo muy importante, porque es lo que primero tienen que hacer los pastores, porque ellos son los que nos dan ese alimento a cada uno. Así es, y es lo que se hace, ¿verdad? Tenemos que cada sermón, cada predicación, cada consejo, ¿verdad?, primero tiene que pegar en el corazón del pastor, y luego después compartirlo con nuestros hermanos, ¿verdad? Pero primero nos predicamos nosotros, y luego ya después predicamos a los demás. Muchos curitas, ¿verdad? Salimos todos chipoteados, pero gloria sea al Señor. El Señor está trabajando con cada uno de nosotros
para bendecir a cada uno de ustedes. Gloria sea al Señor. Entonces, como buen labrador, cualquier pastor consagrado trabajará duro y esperará pacientemente para la cosecha, la cual realmente llega hasta el fin de la época, no al final de la reunión. Entonces, pastores, hay que trabajar duro para poder recibir los frutos de nuestro trabajo. ¿Verdad? No lo vamos a recibir al fin de una reunión, no, sí, lo vamos a recibir trabajando duro para el Señor. Recuerdo cuando recibí el ministerio en Calvillo, éramos como 3 personas, pero trabajamos duro con los demás pastores del área, trabajé duro con ellos, trabajamos duro en el pueblo, en evangelismo, y gran número de gente vino a la iglesia, ¿verdad? Ya no éramos 3, ya éramos 10, 11, 12, gloria sea al Señor, y fue creciendo, ¿verdad? Pero si me quedo ahí sentado con los 3, pues vamos a seguir los 4, ellos 3 y yo 4, ¿verdad? Pero hay que trabajar duro y esforzarnos y llevar el mensaje y visitar y hacer reuniones, ir a orar por los enfermos y llevar la palabra al necesitado. Gloria sea al Señor. Trabajamos duro con un ministerio de Mike McIntosh aquí en California. Gloria sea al Señor. Él nos apoyó tanto en aquel lugar, ¿verdad? En el ministerio de evangelismo, ¿verdad? Pero pudimos salir adelante y sembrar. Y puedo mirar ahora la iglesia en Calvillo y puedo mirar a personas de ese alcance que todavía están allí firmes, ¿verdad? En el Señor, ¿verdad? Y que saber que uno de ellos ahora es la esposa del pastor que ahora quedó allí en mi lugar, ¿verdad? En Calvillo. Gloria sea al Señor, ¿verdad? Pero lo importante es que seguiste trabajando. Eso es lo importante, que seguiste trabajando donde estés, ahí estás trabajando, ayudando a los pastores, compartiendo, dando la palabra. Eso es lo importante. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces hay que trabajar duro para no esperar a que termine la reunión, sino que este trabajo es a largo plazo. Hay que sembrar, hay que arar la tierra, hay que sembrar, hay que regar, hay que podar, hay que fumigar, hay que abonar para que venga la cosecha y podamos disfrutar de toda esa bendición. Como hacemos allá en el rancho, ¿eh? De disfrutar de esos elotes asados ahí en las brasas, gloria sea al Señor, esas calabacitas, híjole, pero teníamos que trabajar duro para recibir la cosecha, gloria sea al Señor. Seguimos, considera lo que digo, dice el versículo 7, y el Señor te dé entendimiento. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Pablo acaba de explicar 3 ilustraciones de vida cristiana: un soldado, un atleta, un labrador. Cada una de estas 3 ocupaciones necesita de una gran perseverancia para tener éxito. A ver, hermana, léanosla. ¿Cuál es? Aquí. El soldado que deja de pelear antes de que termine la batalla nunca verá la victoria. Amén. Un atleta que deja de correr antes de que termine la carrera nunca ganará la carrera. El labrador que deja de trabajar antes de la cosecha, completa nunca verá el fruto de sus cosechas. Ya miró, hermano, qué facilito, qué bendición, cómo el Señor nos habla y nos dice, ¿verdad? El soldado que deja de pelear antes de terminar la batalla nunca verá la victoria, ¿verdad? Si tú dejas de pelear antes de la batalla, ¿verdad? Si ya te derrotaste antes de empezar la guerra, pues mi hermano, nunca vas a ver la victoria, ¿verdad? En el ministerio que Dios ha puesto en tus manos. El atleta que deja de correr antes de terminar la carrera nunca ganará la carrera, nunca va a ver la meta, ¿verdad? Entonces, sigamos adelante, ¿verdad? Como también el labrador que deja de trabajar antes de la cosecha, nunca verá el fruto de sus cosechas, ¿verdad? Nos habla de que debemos de empezar la torre y estar seguros de terminarla, ¿verdad? De ir hasta el final y terminar la torre que hemos empezado a edificar. Gloria sea al Señor. Amén. El Señor te dé entendimiento en todo, le dice a Timoteo. Timoteo es instruido para ver la importancia de la perseverancia y para recibir entendimiento del Señor
en todas las cosas, ¿verdad? Le está diciendo a Timoteo, mira la perseverancia del atleta, la perseverancia del soldado, la perseverancia del que siembra el campo, ¿verdad? Del labrador, ¿verdad? Mira la perseverancia, mira esta perseverancia y el Señor te dé entendimiento en todo esto que te he enseñado. Dios es fiel para darnos entendimiento en todas estas cosas y será fiel para darnos gracia para ser fuertes, como desde el principio nos está diciendo que seamos fuertes. Él nos da la fuerza. Dios da esto y nosotros debemos de recibirlo. No decir nomás nos los da y no lo tomemos, sino recibirlo, hacerlo nuestro. Amén. Versículo 8 dice, a ver, hermana. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Amén. Este versículo le está hablando al apóstol Pablo, le está diciendo, acuérdate de Jesucristo, ¿verdad? Nos está hablando de sujetarnos con firmeza a la verdad. ¿Cuál es la verdad? Jesucristo. Está hablando, acuérdate de Jesucristo, hace una coma, dice, del linaje de David, coma, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, ¿verdad? Acuérdate de Jesucristo. Lo dijo porque Timoteo necesitaba que le recordaran que mantuviera esto como la prioridad en su mensaje. Hermanos pastores, nuestra prioridad en el mensaje no es otra cosa más que Jesucristo. No es otra cosa más que Jesucristo y este crucificado y este resucitado. Gloria sea al Señor para salvación de todos nosotros, de todo el mundo, ¿verdad? El Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo. Entonces nuestro mensaje cristiano, le está diciendo el apóstol a Timoteo, ¿verdad? Tu centro del mensaje cristiano, tu centro de tu predicación debe de ser Jesucristo. Mi hermano, tu centro de tu predicación tiene que ser Jesucristo. Dios no nos mandó a predicar fábulas, ¿verdad? No nos mandó a predicar cuentos, no nos mandó a predicar prosperidad, no nos mandó a predicar tantas cosas que se están predicando hoy día. No, nos mandó a predicar a Jesucristo y este crucificado. Gloria sea al Señor. Y este resucitado. Amén. Gloria sea al Señor. Mantener el hecho de que Jesús era el Mesías de Israel, ¿verdad? Nos habla de que del linaje de David, ¿verdad? Es el Mesías de Israel. Como la prioridad de su mensaje. Tenemos que hablar de Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y tenemos que hablar de Jesucristo como nuestro Mesías, el Mesías de Israel. ¿Por qué? Porque viene del linaje de David. Este es el gran acontecimiento de la gran credencial de autenticidad de Cristo Jesús, su resurrección de los muertos. Gloria sea al Señor. Solo Jesús resucitó. La resurrección de Jesús era la prueba de que a pesar de que parecía haber muerto como un criminal común, en realidad murió como un hombre sin pecado, por amor y autosacrificio para cargar con la culpa de nuestros pecados. La muerte de Jesús en la cruz. Amén, ¿verdad? Esa muerte en la cruz fue el pago pero la resurrección fue el recibo. Gloria sea al Señor, demostrando que el pago fue recibido como perfecto ante Dios Padre. Entonces esa debe de ser nuestra predicación como hijos de Dios. La afirmación como hijo de David, ¿verdad? Esta afirmación significa que Jesús era completamente hombre, significa que Jesús era completamente Dios cuando él afirma que él resucitó de los muertos. Aquí continúa. Cualquier ley. Ajá. Okay. Y cuando habla Pablo de conforme a mi evangelio, pues claro que el evangelio le pertenecía a Pablo en el sentido de que el evangelio que él predicaba, predicaba a Jesucristo. Gloria sea al Señor, pero también le pertenecía a él en el sentido de que este era el que en él creía. Él creía este evangelio, ¿verdad? Porque había muchos evangelios y hoy hay muchos evangelios, ¿verdad? Pero nosotros debemos de creer este evangelio, el que Pablo
predicaba. Gloria sea al Señor. Palabra de La Dios. palabra de Dios. Y debe ser también el evangelio de cada uno de nosotros como cristianos. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 9. En la cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Amén. ¿Verdad? Este evangelio a Pablo no le trajo una vida de glamour, de luces, de apapacho y de aplausos, y como podemos ver hoy a grandes predicadores en la televisión. No, le trajo una vida llena de desafíos, ¿verdad? Y también una vida marcada por el sufrimiento, que fue azotado, fue encarcelado, sufrió naufragios, ¿verdad? Y él sufrió penalidades por amor de Cristo, y le está recordando a Timoteo que también él va a sufrir penalidades como siervo de Jesucristo y como buen soldado de Cristo, ¿verdad? No nos habla de que vamos a tener una vida cómoda, tranquila. No, vamos a sufrir penalidades como buen soldados de Jesucristo. Entonces, mi hermano pastor, si usted tiene penalidades, no se preocupe. Pablo ya las tuvo y nuestro Señor Jesucristo ya las tuvo, ¿verdad? Y nosotros no estamos exentos de recibir penalidades en este mundo. Quiere decir que van bien, en buen camino. Amén, gloria sea al Señor. Cualquier verdadero discípulo de Jesús estará dispuesto a sufrir con Él. Aquellos que estén decididos a nunca sufrir por Él pueden admirarlo a distancia, pero no le siguen genuinamente, ¿verdad? Aquel que no quiere sufrir está allá en las bancas, podemos ir mirando al toro desde las gradas, ¿verdad? Porque no quieren ser tocados por el mundo, pero el verdadero discípulo se mete a torear el toro, ¿verdad? Agarrar al toro por los cuernos, ¿verdad? Y luchar por amor de Cristo para rescatar almas del infierno. Amén. Aquí hay un tema que se me hizo muy bonito, dice, mas la palabra de Dios no está presa. Ningún gobierno, ni autoridades religiosas, ni científicos, ni filósofos, ni quemadores de libros han sido capaces de detener la obra de la palabra de Dios. Sin embargo, si hay algún sentido en el que la palabra pueda ser atada, es cuando es abandonada por sus mismos amigos, cuando los púlpitos suenan más como libros de autoayuda que como aquellos que proclaman la palabra de Dios, cuando la escritura es usada moderadamente como condimento en un mensaje, en vez de ser el núcleo de este. Los pastores mismos están poniendo una cadena alrededor de la Biblia. Y quiere decir que nada ha podido detener la palabra, ¿verdad? Nada, ni los que queman, ni nada de eso. Lo único que los ha detenido es cuando los mismos hermanos y pastores hacen lo que Dios pide, que se hable claramente de su palabra. Más bien cuando los púlpitos suenan más como libros de autoayuda, ¿verdad? Cuando realmente la gente necesita más palabra de Dios, necesita más el mensaje de Jesucristo. Entonces, nosotros mismos como pastores, cuando no predicamos la palabra y estamos hablando de historias y estamos trayendo cosas que no van con la palabra de Dios, que no hablamos la palabra de Dios como es, ¿verdad? Estamos nosotros atándola como si hiciera hace años y no permitir a la iglesia recibir la palabra. Podemos hoy ver gente que ya ni la Biblia abre en los púlpitos, ¿verdad? Solamente hablando de autoayuda, hablando de prosperidad, hablando de tantas cosas, menos de la palabra de Dios, que debe de ser el núcleo principal de la iglesia, ¿verdad? Somos el pueblo de la Biblia, pastores, somos el pueblo de la Biblia, y como pueblo de la Biblia, pastores, nuestra arma que Dios nos ha dado es la palabra de Dios, es la espada, ¿verdad? Es la espada que Dios nos ha dado en esa armadura de Dios.
¿verdad? Y tenemos que desenvainarla y usarla desde el púlpito, desde todo el fondo de nuestro corazón. Gloria sea al Señor, para bendición a todos nuestros hermanos. No apresamos la palabra, sino demos libertad, porque la palabra es como martillo que quebranta. La palabra es la que va a quebrar esos corazones de piedra. Es como espada de dos filos que va a penetrar hasta lo profundo de los tuétanos. Oh, gloria sea al Señor. La palabra es la que hace el cambio en la persona. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Si vamos a andar con cuentos, no vamos a tener una iglesia firme. Vamos a tener una iglesia mediocre, mis hermanos. Ok, seguimos con el 10, ¿verdad? Sí. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Amén. Amén. Porque tanto, ¿verdad? Todo lo soporto por amor de quién? De los escogidos. Decía Pablo, he sufrido, he batallado, ¿verdad? He estado en prisiones de malhechores, la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto, todo esto que pasé, lo soporto por amor de los escogidos. Él lo soportaba por amor de aquellos que habían sido escogidos, ¿verdad? Y para que también, dice, ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. Aprendamos a soportar toda circunstancia, todo problema, no desmayemos, sigamos adelante. ¿Para qué? Para que también las personas que van a ser llamadas reciban la salvación en Cristo Jesús, ¿verdad? Santa María nos necesita, el mundo nos necesita, ¿verdad? Y necesitamos levantarnos en el nombre de Jesucristo. Amén. Sin importar ninguna dificultad y ningún problema. Todos pasamos por dificultades, todos caminamos, ¿verdad? Con dificultades, pero maravilloso es cuando vamos tomados de la mano de Jesucristo. Gloria sea al Señor, porque Él es nuestro amparo y Él es nuestra fortaleza. Gloria sea al Señor. Los siguientes versículos son voy a leer los últimos 3. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Gloria sea al Señor. Palabra fiel es esta, dice el apóstol Pablo. Si somos muertos con Él, ¿qué va a pasar? También viviremos con Él. ¿Verdad? Qué promesa del Señor, qué canto tan hermoso. Este canto lo sacó el apóstol Pablo, ¿verdad? Y este cántico hablaba de esto: palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, si usted muere por Él, si usted muere por Cristo, déjeme decirle que también va a vivir por Él. ¿Quiere decir algo, hermano? Si sufrimos, también reinaremos con Él. Amén, gloria sea al Señor. La canción le asegura al creyente fiel una recompensa eterna. Este principio nos asegura que vale la pena soportar las pruebas, dificultades presentes. La recompensa es más grande que lo que uno pudiera ganar al rendirse. Rindámonos con Él. Entonces la referencia entonces es la muerte, ¿verdad? Del mártir, vista desde la perspectiva del día de la coronación. Imagino aquellos mártires en el Coliseo muriendo, comidos por los leones, ¿verdad? Aquellos hombres atados en maderos y siendo encendidos por la vía Apia, pareciendo antorchas humanas, ¿verdad? Siendo quemados por Jesucristo, y que ellos no estuvieran mirando ese momento, sino mirando el día de su coronación, ¿verdad? Porque van a recibir la corona de la vida. Gloria sea al Señor. Que así nosotros, ¿verdad? No miremos el momento del sufrimiento, sino que miremos el momento de nuestra coronación. Gloria sea al Señor. Un momento de gozo, de alegría, de triunfo en el reino de los cielos. Gloria sea al Señor Jesucristo. Qué promesa tan grande tenemos en el Señor. Entonces, si sufrimos, también reinaremos con Él. Gloria sea al Señor. Tendremos la corona. Tenemos la corona de la vida. Reinaremos también con Cristo. Si somos fieles, reinaremos
juntamente con Él. Gloria sea al Señor. Si fuéramos infieles, dice, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Muchas veces caemos, desfallecemos y somos infieles a Dios, pero siempre Él está allí fiel. ¿Recuerda la historia del hijo pródigo? Más bien sería la del padre pródigo, ¿verdad? La del padre fiel, ¿verdad? El hijo fue infiel, se fue, le pidió el dinero y se fue en su infidelidad al mundo. Pero el padre permaneció fiel, el padre permaneció firme, esperando al hijo que él regresara. Y aquel hijo regresó y el padre lo recibió en su regazo. Oh, gloria sea el Señor. ¿Por qué? Porque tenemos un padre fiel. Porque si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Gloria sea el Señor. Él no puede negarse a sí mismo. Él es un padre de amor y de toda bondad. ¿Puedo decir algo? Mira que quiero leer algo. Dice, nuestra infidelidad no puede de ninguna forma perjudicar al Hijo de Dios y su gloria. Al ser suficiente en sí mismo, no necesita de nuestra confesión. Es como si Pablo hubiera dicho, dejen a todos los que desertaran de Cristo, pues no lo privan de nada cuando ellos no quieren seguir las cosas de Dios. Es como dijo el hermano, seguir fieles siempre. Y a Dios no le afecta en nada que nosotros seamos fieles. Él va a ser siempre, Dios va a ser siempre amoroso y Él va a ser siempre el mismo. Amén. Amén, gloria sea el Señor. Entonces, mi hermano, ese es el mensaje en esta tarde. Ese es el consejo para todos nuestros pastores, ¿verdad? Tanto nuestros pastores aquí en Santa María, del cuerpo de Santa María, ¿verdad? Nuestros hermanos Vicky y Alex Villanea, que les felicitamos por el mes del pastor, ¿verdad? Y nuestros hermanos en Ventura, nuestro hermano Juan y Pati Torres, el Señor les bendiga. Bendiciones. ¿Verdad? Bendiciones. Escriba allí su mensaje, déjele su mensaje a los pastores y felicítelos por el mes del pastor, llámelos, ¿verdad? Y dígales, hermano, felicidades por el mes del pastor, seguimos orando por ustedes, ¿verdad? Pero felicítelos en el nombre del Señor. Tenemos tantos pastores también aquí en la ciudad. Quizás nombraríamos algunos, pero no sabemos los nombres de todos. Pero como no nos sabemos los nombres de todos, nos vamos a todos los pastores. A todos los pastores de Santa María y del mundo entero. El Señor les bendiga, el Señor les fortalezca, el Señor guarde sus ministerios. Gracias al Señor por sus vidas, ¿verdad? Y honren a aquel que los llamó como soldados, nuestro comandante jefe, Jesucristo. Gloria sea al Señor. Él es a quien el cual nosotros servimos. Entonces vamos a hacer una oración por los pastores. Así que incline su rostro ahí en su hogar y vamos a orar por ellos, que el Señor les bendiga y les dé fortaleza en tiempos de lucha, de prueba, de tempestad. Yo sé que el Señor siempre va a estar con ellos. Gloria sea al Señor, porque Él ha estado también conmigo. Gloria sea al Padre. Te alabamos, Señor, en esta hora, Padre, y te damos gracias. Gracias, Señor, por cada pastor, Señor. Gracias, Señor, por cada ministro tuyo, Señor, que ha sido llamado, Señor, con un llamamiento santo, Padre. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por sus vidas. Gracias, Señor, por su familia, por su primer ministerio, que es la familia, Señor, su hogar. Gracias, Padre Celestial, por sus esposas, Señor. Te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que bendigas, Señor, las familias pastorales, Señor. Bendíceles, Padre. Son las primeras en ser atacadas por el diablo. Son las primeras en ser destruidas para destruir iglesias, Señor. Rogamos, Padre, que tú, Dios, des fortaleza, Señor. Cuide, Señor, de sus vidas. Cuide, Señor, de sus ministerios, Padre. Te rogamos en esta hora, Señor, por cada pastor, Señor. Rogamos por cada ministerio en la ciudad, por cada pastor, Señor, en esta nación de Estados Unidos. Rogamos, Señor, por cada pastor, Señor, en el mundo entero, Padre. Es un ministerio, Señor, que tú has dejado, Señor, de bendición y de honra, Señor, y de seguimiento, Señor, en tu iglesia, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, rogamos que levantes, Señor, un ejército, Padre, de pastores, Señor, dispuestos, Señor, para llevar adelante tu nombre, tu obra, Señor, para llevar adelante, Señor, este evangelio, Señor, y ser ejemplo en palabra, en obra, en conducta, Padre, en el nombre de Jesucristo. Padre, bendice, Señor,
a nuestros pastores, Señor, en el cuerpo de Santa María. Bendice, Padre, a nuestro hermano Alexis, a nuestra hermana Vicky Villanea, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, los ponemos en tus manos. Bendecimos, Señor, su ministerio, Padre, que tú les has dado, Padre. Te ruego, Señor, en esta hora que tú bendigas sus vidas. Bendice, Señor, su familia, Señor, su hogar, Padre. Señor, dales una doble porción de tu Santo Espíritu, dales palabra para que ellos puedan, Señor, dar palabras, Señor, al pueblo, Señor. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Toma, Señor, toda necesidad, Señor, en tus manos, Señor. Cúbrele, Señor, con el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Si hay enfermedad, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, pasa tu mano de poder, Señor. Sana, restaura, Señor. Limpia, Señor, y bendice, Señor, sus vidas, Padre. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, a nuestros hermanos Juan y Pati Torres en Ventura. Los bendecimos en esta hora. Bendice su ministerio, Padre. Bendice, Señor, sus cuerpos, Señor. Trae sanidad, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, los ponemos en tus manos. Padre, bendícelos, bendice su iglesia, Señor, que tú has puesto en sus manos. Bendice a nuestros hermanos, nuestra hermana en San Luis Obispo, Padre, la pastora en aquel lugar, Señor. Te rogamos que tú la bendigas, que tú la guardes, Señor, y que tu, Señor, bendiga su ministerio, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, cada uno de los oficiales, Señor, en el ejército de salvación, Señor. Bendice cada oficial, Padre. Lo ponemos, Señor, en tus manos, Señor. Rogándote, Padre, que tu Espíritu Santo fluya, Señor, de una manera especial, ordinaria, Padre, y que hagas, Señor, tu obra, Señor, tu voluntad, Señor, en sus vidas, Señor, como se hace en los cielos, Padre. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Te rogamos por las necesidades, Señor, del pueblo. Tú las conoces, Señor, las ponemos en tus manos, Señor. Pasa tu mano de poder donde hay enfermedad. Pasa tu mano de poder, Señor, donde hay necesidad en esta tarde, Padre. Y haz una obra, Señor, haz un milagro, Señor. Rogamos, Señor, por Fernando, Señor, en Calvillo, Señor. Trae sanidad a este joven, Padre. Ha pedido sanidad, Señor. En esta hora, Señor, oramos por él, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, pasa tu mano de poder en aquel lugar, Señor, y sana su pie, Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, te lo rogamos. Y a ti, mi Dios, sea la gloria y sea la honra, Señor, por todos los siglos. Amén, Señor. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor Jesucristo. Gracias a Dios por permitirnos estar en esta tarde con cada uno de ustedes. Bendecimos a los pastores. Y gracias por ser nuestros pastores. Gracias por todo lo que están haciendo todos los pastores. Porque es un ministerio muy fuerte, muy con mucha responsabilidad ante Dios también, porque van a dar cuentas también por nosotros, y ustedes siempre tratan de aconsejarnos y darnos lo mejor. Gracias por todo lo que nos han enseñado, y gracias, Pastor Miguel. Amén. Gracias, gracias, hermana Irene. El Señor les bendiga, pastores. Les bendecimos en esta hora. Gracias por todo lo que han hecho y gracias por todo lo que harán, ¿verdad? Porque esperamos que van a hacer más cosas que las que han hecho. Gloria sea al Señor. Les bendecimos en esta hora y les damos gracias por su esfuerzo, por su trabajo, por su ministerio. El Señor me los bendiga y nos miramos aquí el próximo miércoles, si Dios lo permite, y si no, nos vemos en las bodas, bodas del Cordero. Gloria sea al Señor. El Señor les bendiga. Bendiciones.